En los pliegues del tiempo, donde el polvo de los caminos guarda las memorias de los que ya se fueron, existen historias que el viento se niega a olvidar. Relatos de almas forjadas en el fuego de la adversidad, de corazones que, aún rotos, encontraron la fuerza para latir un día más. Esta es una de esas historias. La leyenda de El Ara, la viuda cuyo luto se convirtió en la cuna de una revolución silenciosa en el corazón del México del siglo XIX, una tierra de contrastes brutales entre la opulencia de los hacendados y la miseria de los desposeídos. El Ara no corría solo del hombre que se lo había arrebatado todo, huía de la sombra de su propia desesperanza. Cada paso sobre la tierra agrietada era un eco del dolor que anidaba en su vientre, un dolor que iba más allá del embarazo. Su amado Mateo, un hombre de manos encallecidas y corazón gentil, yacía ahora bajo 7 palmos de tierra, víctima de un accidente en la hacienda que ambos sabían que había sido orquestado. El instigador tenía nombre y apellido. Don Ricardo Montenegro, el dueño del valle, un hombre cuya codicia era tan vasta como las tierras que usurpaba con su firma dorada. Él le había ofrecido su protección con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos, llegando a su humilde choza en un carruaje de maderas nobles, tirado por caballos andaluces que valían más que la vida de 10 campesinos. Le propuso un matrimonio que la convertiría en señora de una fortuna manchada de sangre, un adorno más en su ostentosa hacienda. La rotunda negativa de Lara, un acto de lealtad a la memoria de su esposo, selló su destino. Con amenazas veladas, le dio hasta la luna nueva para abandonar las tierras que, por derecho, le pertenecían a ella y al hijo que llevaba en su seno. Aquella noche, con el corazón hecho jirones y llevándose consigo apenas los recuerdos de Mateo y la semilla de su amor, el Ara huyó. El viento helado de la sierra era un cuchillo contra su piel, y el sabor amargo del hambre se mezclaba con el de las lágrimas saladas. Su único destino posible, su única y terrible esperanza, era un lugar que todos los demás temían, un lugar del que se contaban leyendas susurradas junto al fuego, el convento de Santa Brígida de las Almas, abandonado en las colinas, un esqueleto de fe devorado por el tiempo y el olvido. Los lugareños decían que entre sus muros de adobe derruidos vagaban las almas en pena de las monjas que allí murieron de peste. Contaban historias de lamentos que se oían en las noches sin luna y de sombras que danzaban tras los vitrales rotos. Pero para el Ara, el terror a los fantasmas era insignificante comparado con el terror muy real de don Ricardo y sus capataces. Los muertos no podían hacerle más daño del que ya le habían hecho los vivos, y un refugio maldito era preferible a la jaula de oro y deshonra que le ofrecía el asesino de su marido. Mientras ascendía la colina, con la silueta imponente y oscura del convento recortándose contra un cielo sin estrellas, una determinación gélida se apoderó de su ser. El amor por el hijo que aún no había nacido era un fuego que ardía más fuerte que su miedo. Aquellos muros no serían su tumba, sino su fortaleza. Allí, en el corazón de la desolación, encontraría la manera de sobrevivir, de dar a luz a su hijo y de honrar la memoria del hombre al que amaba. Era una promesa susurrada al viento, un pacto sellado con su propia alma. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y dale a me gusta, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Llegó a las puertas de hierro forjado, oxidadas y abiertas como una boca desdentada que invitaba a entrar en el olvido. El aire en su interior olía a polvo de siglos, a moho y a una santidad abandonada. El silencio era tan profundo que podía oír el latir frenético de su propio corazón. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar
No eran los fantasmas que poblaban las leyendas, sino algo mucho más tangible y poderoso que cambiaría para siempre el destino de su familia. Pero para comprender la profundidad de su huida, la verdadera dimensión de la fortaleza que Elara buscaba en los muros malditos del convento, es necesario que el tiempo retroceda sus manecillas. Debemos regresar a los días en que el sol aún calentaba su rostro sin el frío del miedo, a una vida tejida con hilos de sencillez y un amor tan vasto como el cielo que cubría su pequeño jacal. Un tiempo en el que el nombre de Mateo no era un eco doloroso, sino una presencia cálida y una promesa de futuro. Su hogar era un abrazo de adobe y paja, un pequeño refugio donde el aroma del comino y el cilantro se aferraba a las paredes y el sol se filtraba por una única ventana, dibujando patrones dorados sobre el suelo de tierra apisonada. La felicidad allí no se medía en posesiones, sino en el sonido de la risa de Mateo al regresar del campo, en el tacto de sus manos ásperas pero gentiles sobre el vientre de Elara, donde su hijo crecía ajeno a las sombras que se cernían sobre el valle. Mateo era un hombre de la tierra, comprendía sus ciclos, respetaba sus caprichos y le arrancaba el sustento con el sudor de su frente y la fuerza de su espalda. Su piel, curtida por 1000 soles, y sus ojos, del color del barro húmedo, reflejaban una honestidad pura, una nobleza que no necesitaba de apellidos ni de títulos. Su única riqueza era aquella parcela de tierra, heredada de sus abuelos, un pedazo de mundo que él y Elara consideraban su reino, su santuario inviolable. Juntos soñaban. Soñaban con la risa de su primer hijo corriendo entre los surcos del maizal, con construir una habitación más cuando la familia creciera, con envejecer sentados en el porche, viendo cómo el sol se ocultaba tras las mismas colinas que ahora servían de refugio a la desesperación de Elara. Eran sueños humildes, pero sólidos como la piedra, anclados en un amor que parecía capaz de resistir cualquier tormenta, cualquier sequía, cualquier mal. Pero la codicia es una tormenta que no avisa, un veneno que se filtra por las grietas de la tierra. Don Ricardo Montenegro, dueño de la hacienda que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, era un hombre cuya alma estaba tan yerma como los campos que dejaba tras de sí. Su fortuna no había sido construida con trabajo, sino con la usura, la intimidación y las firmas arrancadas a la fuerza. Su ostentación era un insulto a la pobreza que lo rodeaba, un desfile constante de poder. La pequeña parcela de Mateo y Elara se había convertido en una obsesión para él, no por su valor, que era insignificante para un hombre de su calibre, sino porque interrumpía la perfecta geometría de sus dominios. Era una pequeña mancha de independencia en su mapa de servidumbre, y eso, para un hombre que se creía dueño del valle y de sus gentes, era una afrenta intolerable. Ansiaba esa tierra con el capricho de un rey que no soporta una sola arruga en su manto. Primero llegaron las ofertas, envueltas en sonrisas falsas y promesas vacías, traídas por capataces que montaban caballos cuyos herrajes de plata valían más que la cosecha de todo un año. Mateo las rechazó todas, con la calma firmeza del hombre que sabe que no vende el alma de sus ancestros. Cada negativa era un clavo más en el ataúd de su destino, un acto de desafío que la arrogancia de don Ricardo no podía perdonar ni olvidar. Luego llegaron las amenazas. El agua del canal que regaba su maizal fue desviada misteriosamente. Sus animales enfermaron con una dolencia extraña, y las sombras de los hombres de Montenegro comenzaron a merodear los límites de su propiedad por las noches. Elara sentía el miedo como una náusea constante, una criatura fría que se acurrucaba en su vientre junto a su hijo, pero la entereza de Mateo era su ancla, su faro en la creciente oscuridad. El día que Mateo murió, el cielo amaneció de un color grisáceo, como si la naturaleza misma
estuviera de luto anticipado. Él salió hacia los campos de la hacienda, donde se veía obligado a trabajar por unas míseras monedas para compensar la cosecha perdida. Le dio un beso a Elara, una promesa de regreso que el destino se encargaría de romper en 1000 pedazos. «Cuida de nuestro pequeño campeón», le susurró al oído, y esa fue la última vez que ella sintió el calor de su aliento. La noticia llegó al atardecer, traída por un capataz con la mirada esquiva y las manos demasiado limpias. «Un lamentable accidente», dijo. «Un andamio que se vino abajo. Una tragedia imprevisible». Pero Elara vio la mentira en el fondo de sus ojos, una verdad oscura y cruel que gritaba en silencio. El mundo se detuvo. El aire se volvió irrespirable y cada sonido se desvaneció en un zumbido ensordecedor que nacía en lo más profundo de su ser roto. El luto de Elara fue un abismo silencioso, un pozo de dolor tan profundo que amenazaba con ahogarla. Apenas podía levantarse, el peso de la ausencia de Mateo era una losa física sobre sus hombros. La comunidad, temerosa de la ira de don Ricardo, le ofreció un pésame susurrado, miradas de compasión furtivas que no se atrevían a convertirse en actos de solidaridad. Estaba sola, trágicamente sola, con el recuerdo de un amor perdido y la promesa de una vida que apenas comenzaba. Fue en medio de esa desolación cuando don Ricardo hizo su movimiento final, revelando la verdadera naturaleza de su depravación. No envió a un mensajero, llegó él mismo, no a pie como un vecino, sino en su imponente carruaje de caoba pulida, tirado por un par de frisones negros que resoplaban con arrogancia. Su sola presencia era una profanación del sagrado espacio de duelo que Elara intentaba mantener. Descendió de su vehículo con la parsimonia de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Vestía un traje de charro bordado en hilo de plata, y sus botas de piel de cocodrilo aplastaron sin miramientos las pequeñas flores que Elara había plantado junto en la puerta. Se acercó a ella, que lo miraba desde el umbral con los ojos hinchados por el llanto, y le ofreció sus condolencias con una sonrisa que era una mueca de triunfo. Le habló de su futuro, de la difícil situación de una viuda joven y desamparada. Le ofreció su protección, una palabra que en sus labios sonaba como una sentencia. Le propuso matrimonio, no como un acto de amor, sino como una transacción comercial. Ella sería la señora de la hacienda, un adorno más en su colección de objetos lujosos, y él obtendría la tierra que tanto ansiaba. Su propuesta era una bofetada a la memoria de Mateo, un insulto a su dolor. La negativa de Elara fue un susurro, pero cargado con la fuerza de un huracán. «Prefiero morir de hambre en la tierra de mi esposo que vivir en un palacio construido sobre su tumba», dijo, y en sus ojos ardió una llama de dignidad que sorprendió al hacendado. La máscara de falsa amabilidad de don Ricardo se desvaneció, revelando el rostro cruel y déspota que todos temían. Su mirada se volvió gélida, su voz un látigo. «Entonces morirás de hambre, Siseo, pero no en mi tierra». Dio una orden seca a sus hombres que esperaban a una distancia prudencial. La violencia que se desató fue rápida y brutal. 2 de sus matones entraron en el pequeño jacal y comenzaron a destrozarlo todo. El humilde ajuar, los pocos recuerdos de una vida feliz, todo fue arrojado al polvo con un desprecio absoluto. Cada objeto roto era un nuevo fragmento del corazón de Elara que se hacía añicos. Elara gritó, suplicó, intentó detenerlos, pero fue sujetada por los brazos de otro hombre, obligada a presenciar la profanación de su santuario. Vio cómo la silla que Mateo había tallado para ella era partida en 2, como el velo de novia de su madre era pisoteado en el lodo.
Era una humillación calculada, un acto diseñado para quebrantar su espíritu, para demostrarle su absoluta insignificancia frente al poder abrumador de él. El sabor a polvo y a impotencia llenó su boca. El miedo por su hijo nonato era una garra helada que le estrujaba las entrañas. Ya no se trataba solo de la tierra o de la memoria, se trataba de la supervivencia. Don Ricardo se acercó a ella, disfrutando de su angustia, de su desesperación. Su aliento olía a brandicaro y a podredumbre moral, una mezcla nauseabunda que se grabó en su memoria para siempre. «Tienes hasta la próxima luna para desaparecer de mis vistas», le ordenó, su voz goteando veneno. «Si te vuelvo a ver por este valle, me aseguraré de que tú y tu bastardo terminéis donde terminó tu insolente marido». La amenaza, explícita y aterradora, selló su destino. La empujaron al suelo polvoriento y se marcharon, dejando tras de sí un rastro de destrucción y un silencio cargado de desolación. Sola, entre los escombros de su vida, Elara lloró. Lloró por su esposo asesinado, por su hogar destruido, por el futuro incierto que se abría ante ella como un precipicio. Pero mientras las lágrimas surcaban sus mejillas sucias de polvo, algo comenzó a cambiar en su interior. El dolor, al tocar fondo, se encontró con una veta de una dureza insospechada. La pena se transformó en rabia, y la rabia en una determinación fría como el acero. Se levantó, no como una víctima, sino como una superviviente. Su amor por Mateo no había muerto con él, se había transformado en un escudo, y el amor por el hijo que llevaba dentro se convirtió en una espada. No le daría a don Ricardo la satisfacción de verla destruida. Huiría, sí, pero no como una cobarde. Huiría para sobrevivir, para dar a luz, para encontrar la fuerza necesaria para que un día, de alguna manera, la justicia encontrara su camino. Aquella noche, bajo un cielo sin estrellas que parecía compartir su luto, Elara recogió los pocos fragmentos intactos de su pasado. Una pequeña cruz de madera tallada por Mateo y la manta que su madre le había tejido. Con el corazón hecho jirones, pero con el espíritu en armas, le dio la espalda a la tierra que la había visto nacer. Y amar. Y comenzó a caminar hacia las colinas, hacia la silueta fantasmal del único refugio que le quedaba en el mundo. El camino se convirtió en un castigo sin fin, una penitencia por un pecado que no había cometido. Cada paso que Elara daba sobre la tierra reseca y polvorienta era un esfuerzo titánico. El peso de su vientre y el de su alma rota la anclaban al suelo. El sol, antes un amigo que maduraba el maíz, era ahora un verdugo implacable que le agrietaba los labios y le quemaba la piel. El mundo que antes había sido su hogar se había vuelto un paraje hostil, un desierto de indiferencia por el que deambulaba como un fantasma en vida. Llegó al primer pueblo con las últimas luces del atardecer, una aldea de casas bajas y miradas desconfiadas. La esperanza de encontrar un corazón compasivo, un trozo de pan o un techo para pasar la noche se desvaneció como el humo. Las puertas se cerraron a su paso, las ventanas se cubrieron con postigos. El miedo a don Ricardo era una plaga que había infectado el alma de la gente y su sombra se extendía mucho más allá de los límites de su hacienda, envenenando la caridad y la decencia. Esa primera noche fue un descenso a un nuevo tipo de infierno. Se acurrucó tras los muros de una ermita olvidada, con solo el fino chal de su madre para protegerse del frío cortante del sereno. El viento aullaba entre las rocas, un lamento que parecía unirse al suyo, y cada crujido en la oscuridad era la llegada imaginada de los hombres de Montenegro. Abrazó su vientre, susurrando promesas a su hijo nonato, intentando crear con su propio cuerpo un santuario de calor en medio de la helada desolación. El hambre era una bestia viva dentro de ella,
una criatura de garras afiladas que le roía las entrañas sin piedad. El sabor amargo de la saliva era su único alimento, y los recuerdos de los guisos de Mateo, del aroma a tortillas recién hechas, se convirtieron en una tortura cruel. Bebía de los arroyos, el agua helada un alivio momentáneo que solo servía para acentuar el vacío de su estómago. La debilidad la mareaba, transformando el paisaje en un borrón de colores inciertos y amenazantes. En el siguiente caserío, la recepción fue aún peor. Ya no era solo el miedo, sino el desprecio. La vieron no como una viuda en desgracia, sino como una pordiosera, una mancha en la pulcra fachada de su comunidad. Una mujer de rostro agrio le arrojó una moneda de cobre al suelo, como si le diera limosna a un perro sarnoso, y le ordenó que se marchara antes de atraer la mala suerte. La humillación fue un látigo que le dejó una cicatriz invisible, pero profunda en el espíritu. Aún así, no se rindió. Por cada lágrima de desesperación nacía una gota de obstinada determinación. El recuerdo del rostro de Mateo y la vida que se movía dentro de ella eran anclas que la mantenían a flote en aquel océano de miseria. Se negaba a convertirse en la víctima que don Ricardo quería que fuera. Sobrevivir ya no era un instinto, era un acto de desafío, una declaración de guerra silenciosa contra el hombre que creía haberla destruido por completo. Los días se fundieron en una misma pesadilla de polvo, hambre y soledad. Sus pies, hinchados y sangrantes dentro de sus gastados guaraches, protestaban a cada paso. Su cuerpo, antes fuerte y lleno de vida, se sentía frágil, un recipiente de cristal a punto de quebrarse. A veces, al borde del camino, la fuerza la abandonaba y caía de rodillas, el mundo girando a su alrededor, preguntándose si aquel sería el final del camino para ella y para la promesa de futuro que llevaba en su seno. Finalmente, divisó las torres de una ciudad más grande, un lugar donde esperaba que su pequeña tragedia se diluyera en el anonimato de la multitud. Se dirigió directamente a la iglesia principal, un imponente edificio de cantera cuyo campanario parecía rozar el cielo. La casa de Dios, pensó con un hilo de esperanza, no podía cerrarle las puertas. Allí, entre los santos de madera y el olor a cera e incienso, seguramente encontraría un refugio, un poco de piedad cristiana. Pero el sacerdote, un hombre de manos suaves y mirada nerviosa que vestía una sotana de seda, escuchó su historia con una creciente incomodidad. El nombre de Montenegro fue suficiente para borrar cualquier atisbo de compasión de su rostro. Le habló de la importancia de no crear conflictos, de los generosos donativos del hacendado a la diócesis, y con palabras untadas en un falso pesar, le negó el asilo. La iglesia, el último bastión de su fe, también le había dado la espalda. Fue su punto más bajo. Se sentó en los escalones de la plaza, derrotada, vacía, invisible para la gente que pasaba a su lado con sus ropas limpias y sus vidas ordenadas. El mundo era un lugar sin espacio para ella. Fue entonces, en el abismo de su desesperanza, cuando el destino le envió un susurro. Dos ancianas sentadas en un banco cercano hablaban en voz baja, con ese tono reverente y temeroso reservado para las leyendas oscuras y los secretos prohibidos. Hablaban de un lugar en las colinas, a media jornada de allí, el convento de Santa Brígida de las Almas. Un lugar abandonado hacía más de 50 años, decían, tras una peste que se llevó a todas las monjas. Un lugar maldito, donde por las noches se escuchaban los lamentos de las difuntas y las sombras danzaban tras los vitrales rotos. Nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera los bandidos, por temor a las almas en pena que guardaban sus muros derruidos. Para las ancianas era una historia de terror para asustar a los niños. Para Elara fue como si una luz se encendiera en la más profunda oscuridad,
un lugar al que todos temían, un lugar donde nadie, ni siquiera los hombres de don Ricardo, se atreverían a buscarla. El miedo a los fantasmas era una sombra pálida, comparado con el terror muy real y tangible a la crueldad de los vivos. Los muertos no podían hacerle más daño del que ya le habían hecho. Una elección imposible se presentó ante ella: morir de hambre y desamparo en el mundo de los hombres o arriesgarse a vivir entre los espectros del olvido. Pero en su corazón de madre, la elección era clara. Un refugio maldito era infinitamente mejor que la intemperie. Un techo, aunque estuviera habitado por lamentos, era un palacio comparado con el frío suelo. Allí, al menos, su hijo podría nacer a cubierto. La peregrinación de Elara es un testamento a la fortaleza que anida en el corazón de una madre. Si su historia de valor y resistencia está tocando las fibras de tu alma, si crees en su lucha por la vida y la justicia, haz que su leyenda no se pierda en el silencio. Acompaña su viaje, comparte su coraje y deja una luz en su camino para que su historia ilumine a muchos otros corazones que necesitan esperanza. Se puso en pie, y por primera vez en muchos días, su espalda se irguió con una nueva resolución. El dolor y el agotamiento seguían allí, pero ahora estaban alimentados por un propósito claro, una última y terrible esperanza. Se acercó a las ancianas que la miraron con una mezcla de sorpresa y lástima, y con una voz que no tembló, les preguntó cómo llegar al convento de las almas perdidas. Con las vagas indicaciones grabadas en su mente, Elara le dio la espalda a la ciudad que la había rechazado. Dejó atrás la civilización, la caridad fallida y la justicia de los hombres. Se encaminó hacia las colinas, hacia la silueta oscura y fantasmal que apenas se adivinaba en el horizonte. No caminaba hacia una tumba, sino hacia su única fortaleza, el único lugar en el mundo donde la maldad de los vivos quizás no podría alcanzarla. La ascensión final fue una agonía silenciosa, un último acto de fe en medio de la desolación. Cada bocanada de aire ralo y helado era como tragar cristales rotos, y sus pulmones ardían con un fuego gélido. La silueta del convento, antes un mero contorno en la lejanía, crecía con cada paso hasta convertirse en un gigante de piedra y sombras que amenazaba con devorar el cielo. Sus muros, manchados por la lluvia de décadas y cubiertos de una hiedra tenaz como la propia miseria, parecían las costillas de un leviatán varado en la cima del mundo, olvidado por Dios y por los hombres. Al llegar a los pies de la gran puerta de roble, ahora una ruina astillada y carcomida, el agotamiento la venció. Se derrumbó sobre las escalinatas de piedra, el cuerpo temblando sin control, no solo por el frío, sino por la inmensa soledad que la envolvía. El silencio del lugar era antinatural, una ausencia total de vida que pesaba sobre el alma. No había pájaros, ni el zumbido de insectos, solo el lamento grave y profundo del viento que se colaba por los vitrales rotos, tocando una sinfonía fúnebre para un solo oyente. Empujó la puerta con la poca fuerza que le quedaba, y ésta cedió con un gemido largo y lastimero que retumbó en la nave principal, como el quejido de un fantasma. El aire que la recibió en el interior era una bofetada de olores estancados, el aroma penetrante del moho, la fragancia seca del polvo acumulado durante medio siglo y un rastro casi imperceptible de incienso y cera, el último hálito de una fe extinguida. La oscuridad era casi total, rota apenas por los haces de luz lunar que se filtraban como lanzas espectrales a través de los agujeros en el techo. Los primeros días fueron un borrón de supervivencia brutal, una lucha instintiva contra la muerte. Su primer objetivo fue encontrar agua, y la halló en una cisterna en el centro del claustro, cubierta por una losa de piedra. El agua era turbia, con un sabor metálico a abandono, pero era vida.
Bebió con desesperación, sintiendo cómo el líquido helado calmaba el fuego de su garganta y le devolvía una pizca de la fuerza que creía perdida para siempre, un pequeño milagro en el corazón de la nada. Su segundo desafío fue el refugio. La inmensidad del convento era abrumadora e inhabitable, un laberinto de pasillos fríos y celdas vacías que parecían observar con cuencas oscuras. Eligió la antigua cocina, un espacio más pequeño y defendible, con una enorme chimenea de piedra que prometía un calor que parecía un sueño lejano. Pasó 2 días enteros barriendo con una rama seca los escombros, el polvo y los nidos de alimañas. Un trabajo hercúleo que la dejaba sin aliento y con los músculos agarrotados. Cada noche el frío se convertía en un depredador físico que se deslizaba bajo su manta raída y le mordía los huesos. Se acurrucaba sobre el suelo de piedra, abrazando su vientre con una ferocidad protectora, susurrando al hijo que crecía en su interior historias de su padre, de su valentía y de su amor. Esas palabras eran su única oración, su único conjuro contra la desesperanza que acechaba en cada rincón oscuro, en cada sombra que danzaba a la luz de su pequeña hoguera. Durante el día, exploraba el huerto del convento, ahora una jungla salvaje y enmarañada. La naturaleza, en su indiferencia, había reclamado lo que era suyo, pero entre las malas hierbas y las zarzas, el ara, con el conocimiento heredado de su madre, encontró pequeños tesoros, raíces de camote olvidadas, hierbas amargas que podían engañar al hambre y un viejo manzano que aún ofrecía unos pocos frutos arrugados y ácidos. Cada hallazgo era una victoria, una pequeña batalla ganada en su guerra silenciosa. Fue en una de esas noches de soledad infinita, cuando el silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón y el del niño en su vientre, que lo escuchó por primera vez. No fue un ruido, ni una voz clara. Fue un murmullo, casi imperceptible, como el eco de una oración dicha hacía mucho tiempo, una cadencia rítmica que parecía brotar de las propias piedras de la capilla principal. Se incorporó, con el corazón en un puño, pero el sonido se desvaneció tan rápido como había llegado. Al principio lo atribuyó al delirio del hambre, a la fatiga que nublaba sus sentidos. El viento, se dijo, juega con los sonidos en un lugar tan vasto y vacío. Pero la noche siguiente, el murmullo regresó. Era débil, etéreo, pero inconfundible. No eran lamentos, como decían las leyendas. Era un rezo, un coro de voces femeninas susurrantes, una letanía que no infundía miedo, sino una extraña y melancólica paz. Y siempre, siempre parecía venir del mismo lugar. Las profundidades de la capilla, la curiosidad, mezclada con una necesidad desesperada de encontrar un sentido a su aislamiento, se impuso al miedo. Durante el día, comenzó a pasar horas en la capilla principal, un vasto salón cuyo altar mayor yacía cubierto por un sudario de polvo y telarañas. El lugar olía a santidad profanada, a promesas rotas. El ara caminaba descalza sobre las losas heladas, escuchando, sintiendo, buscando el origen de aquel misterioso eco nocturno. Pasó sus manos sobre cada piedra del altar, sobre cada centímetro del suelo que lo rodeaba. La lógica le decía que era imposible, que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero una intuición más profunda, la brújula ancestral de las madres que presienten el peligro y la salvación, la impulsaba a seguir. El sonido no era una amenaza. Sentía en lo más profundo de su ser que era una llamada, una guía en medio de su laberinto de dolor y soledad. Fue entonces cuando sus dedos, recorriendo las juntas entre las losas frente al altar, notaron algo. Una de ellas no estaba perfectamente sellada con el mortero del tiempo. Se movía apenas 1 milímetro bajo la presión de sus manos. El corazón le dio un vuelco. Se arrodilló
y usando la punta de una piedra afilada, comenzó a raspar con paciencia la junta endurecida, el sonido de la piedra contra la piedra, rompiendo el silencio sepulcral de la capilla. El trabajo le llevó horas, un esfuerzo minucioso que le dejó los dedos en carne viva y la espalda dolorida. Finalmente, con un último esfuerzo, logró introducir sus dedos en la grieta y hacer palanca. La losa, increíblemente pesada, se movió con un chirrido sordo, revelando no la tierra húmeda que esperaba, sino un hueco oscuro y un anillo de hierro forjado, oxidado por la humedad de los años. Era la manija de una trampilla. El miedo y la euforia lucharon en su interior. ¿Qué secretos guardaba un lugar así? ¿Las tumbas de las monjas, como decían las leyendas, o algo completamente distinto? Pero la voz de la necesidad era más fuerte que la del temor. Aquel lugar la había llamado y no había llegado tan lejos para retroceder ahora. Con un grito de esfuerzo que resonó en la nave vacía, tiró del anillo con ambas manos. La trampilla de madera maciza, hinchada por la humedad, se resistió al principio, como un párpado que se negara a abrirse tras un siglo de sueño. Pero la determinación de Elara era más fuerte que la podredumbre y el tiempo. Con un último tirón, la puerta cedió con un estruendo seco y se abrió, liberando una bocanada de aire frío y denso. Un aliento que olía a tierra profunda, a secretos y a un tiempo detenido. Ante ella se abría una escalera de piedra que descendía en espiral hacia una oscuridad absoluta. Una garganta que se tragaba la poca luz que entraba en la capilla. Por un instante dudó. El instinto le gritaba que no descendiera, que lo desconocido podía ser peor que la miseria que ya conocía. Pero entonces, un suave movimiento en su vientre le recordó por qué estaba allí. No luchaba solo por ella, luchaba por dos vidas. Regresó a la cocina y fabricó una antorcha improvisada con un palo y un trozo de su propia ropa empapado en la poca grasa que había logrado guardar. La llama, al prender, pareció pequeña y frágil contra la inmensidad de las sombras. Con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, se acercó de nuevo al agujero y comenzó el descenso, un paso a la vez, hacia el corazón oculto del convento de Santa Brígida. El aire se volvía más frío y húmedo con cada escalón, y el silencio era ahora total. Los susurros habían cesado por completo en el momento en que abrió la trampilla, como si su misión de guiarla hubiera terminado. La luz de su antorcha danzaba sobre las paredes de piedra, revelando el trabajo de unas manos que habían construido aquel pasaje con la intención de que nunca fuera encontrado. No era una cripta, era un escondite. La escalera terminaba en una pequeña cámara abovedada, no mucho más grande que la celda que se había construido arriba. El aire aquí estaba extrañamente preservado, quieto y sin el olor a moho del resto del convento. No había huesos, ni sarcófagos, ni fantasmas. En el centro exacto de la habitación, inmune al polvo y a la decadencia que reinaba en el mundo de arriba, había un único objeto, un arca de madera oscura reforzada con tiras de hierro. Elara se acercó con una reverencia casi religiosa. Aquello era el corazón del misterio, el destino final de su búsqueda. La luz de la antorcha se reflejaba en el metal opaco de los herrajes. No había cerradura, solo dos pestillos de hierro que se deslizaron con sorprendente facilidad al tocarlos. Por un momento contuvo la respiración, una mezcla de terror y esperanza anudada en su garganta. ¿Qué encontraría dentro? ¿El oro de la iglesia? Reliquias sagradas. Colocó la antorcha en un saliente de la pared y con manos temblorosas levantó la pesada tapa del arca. El interior no brilló con el reflejo del oro ni de las joyas. Sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, distinguieron algo mucho más inesperado. El arca estaba llena de libros encuadernados en cuero y de rollos de pergamino,
cuidadosamente atados con cintas de seda, cuyos colores se habían desvanecido con el tiempo. Su primera reacción fue una punzada de decepción. ¿Qué valor podían tener unos papeles viejos para una mujer que se moría de hambre? Pero mientras sus dedos rozaban el cuero frío y el papel quebradizo, una sensación diferente comenzó a invadirla. Aquello no era un tesoro para comprar pan o seguridad. Era algo más. Se sentía como el peso de la historia, el poder del conocimiento guardado, la voz de un pasado que se negaba a morir. Tomó el libro más grande, que reposaba sobre todos los demás. La cubierta de cuero era suave al tacto y en ella no había ningún título. Lo abrió con sumo cuidado, temiendo que las páginas se deshicieran en polvo. La caligrafía en la primera página era elegante, firme, la escritura de una mujer de gran inteligencia y voluntad. No era un libro de oraciones, era un diario. En el nombre de Dios y de la verdad que Él ampara, leyó en un susurro que apenas se atrevió a pronunciar: yo, Sor Isabel de la Cruz, priora de este convento, dejo aquí testimonio de los tiempos oscuros que afligen a nuestro valle, para que la justicia, aunque duerma, nunca muera del todo. En ese instante, el ara comprendió. No había encontrado un tesoro, había encontrado un arma. Los susurros que había oído no eran de almas en pena, sino el eco de la valentía de las mujeres que la habían precedido. Aquel convento no había sido solo un lugar de fe, sino una fortaleza de resistencia silenciosa, y en sus manos no sostenía un simple diario, sino la llave que podía liberarla no solo a ella, sino a toda una generación oprimida por la tiranía que la había desterrado. Una nueva fuerza, más poderosa que la que le daba el alimento, recorrió sus venas. No era la fuerza de la supervivencia, sino la de la justicia. La llama de la antorcha pareció brillar con más intensidad, iluminando su rostro, donde las lágrimas de desesperación habían sido reemplazadas por el fuego de una determinación inquebrantable. Aún no sabía cómo, pero en esa cámara secreta, en el corazón del olvido, el ara supo que la guerra contra don Ricardo Montenegro no había terminado, acababa de empezar. El conocimiento que el ara sostenía en sus manos era una brasa ardiente, un peso que calentaba su pecho y le otorgaba una nueva forma de calor en la gélida soledad del convento. Pasaba las noches a la luz de una vela de sebo, descifrando la caligrafía de Sor Isabel, absorbiendo no solo los hechos, sino el coraje de aquellas mujeres. Cada palabra leída era un ladrillo más en la fortaleza que construía dentro de su alma, un baluarte contra el miedo que la había perseguido hasta aquel refugio olvidado. Pero los secretos, como la luz, tienen una forma de filtrarse por las grietas del mundo. Un joven pastor, buscando una oveja descarriada en las colinas prohibidas, vio una noche el parpadeo de una luz en una de las ventanas superiores del convento. Corrió al pueblo con el corazón desbocado, balbuceando historias de almas en pena que habían regresado a encender velas en su morada. La historia, contada entre tragos de pulque en la cantina, creció y se transformó como una criatura fantástica. El rumor viajó por los caminos de tierra, pasando de boca en boca, adornándose con cada nuevo relato. El fantasma de una monja se convirtió en el espíritu de la priora, guardando un tesoro. La luz de una vela se transformó en el brillo del oro de la iglesia, escondido durante la Reforma. La historia del tesoro de Santa Brígida llegó finalmente a los oídos que nunca debió alcanzar. Los de los capataces de la hacienda Montenegro, hombres cuya lealtad se medía en pesos de plata. Cuando la noticia le fue presentada a don Ricardo, mientras disfrutaba de un coñac francés en su despacho de maderas nobles, una sonrisa lenta y depredadora se dibujó en su rostro. No creía en fantasmas, pero creía fervientemente en el poder del oro.
Ató cabos con una rapidez maliciosa: la viuda desaparecida, las leyendas del convento, la luz misteriosa. Estaba convencido de que Elara, en su desesperación, había tropezado con una fortuna oculta, una riqueza que por derecho, como todo en el valle, le pertenecía a él. La codicia era un fuego que no le dejaba pensar con claridad. La idea de que aquella mujer insignificante pudiera poseer algo que él anhelaba era una afrenta personal, un insulto a su estatus. Reunió a sus hombres más crueles, no con la sutileza de un negociador, sino con la brutalidad de un conquistador. Montaron al anochecer una docena de jinetes oscuros, sus espuelas de plata tintineando una marcha fúnebre, sus rostros iluminados por la luz de las antorchas que llevaban. Elara oyó el rumor de los cascos mucho antes de que llegaran. Al principio fue una vibración sorda en el suelo de piedra, un latido ajeno que interrumpió la paz de su santuario. Se asomó por una grieta en la pared y vio el avance de las luces naranjas, serpenteando colina arriba como un dragón de fuego. El pánico, frío y afilado, intentó apoderarse de ella, pero lo contuvo. Ya no era la mujer que había huido. Abrazó el diario contra su pecho y se preparó. Se refugió en la capilla, el corazón del misterio y ahora su campo de batalla. Apagó su vela y se fundió con las sombras, esperando. El sonido de los caballos se detuvo bruscamente en el exterior, seguido de órdenes gritadas y el crujido de las pesadas botas sobre la grava. La gran puerta de roble fue abierta de una patada, el estruendo profanó el silencio sagrado y resonó en la nave como un trueno de mal augurio. Entraron en tropel, una invasión de ruido, sudor y violencia. La luz de sus antorchas arrancaba reflejos danzantes de los vitrales rotos y proyectaba sombras monstruosas que se arrastraban por las paredes. El olor a polvo y moho fue reemplazado por el hedor a cuero, a caballo y al vino barato que emanaba de los hombres. En medio de todos ellos, como un rey oscuro, caminaba don Ricardo, su silueta recortada contra el fuego. Llevaba un abrigo de lana fina que debió costar más que la cosecha de un año, y el mango de nácar de su pistola brillaba en su cinturón. Sus ojos recorrieron la capilla vacía con desprecio, buscando, esperando. «¡Sal, Elara!», gritó su voz, un látigo que cortó el aire. «Sé que estás aquí. No hagas esto más difícil. He venido a por lo que es mío». Su arrogancia era tan vasta como la oscuridad que lo rodeaba. Desde las sombras detrás del altar, la voz de Elara respondió, no con el temblor de una víctima, sino con la calma gélida de un juez. «Aquí no hay nada que te pertenezca, Ricardo. Solo polvo y recuerdos que no podrías comprender». Su aparición fue un espectro de dignidad emergiendo de la negrura. Sostenía una única vela encendida, cuya pequeña llama parecía desafiar a todas las antorchas de sus hombres. Don Ricardo soltó una carcajada que retumbó con una nota de locura. Se acercó a ella, sus pasos resonando sobre las losas. «No juegues conmigo, mujer. El tesoro. Los campesinos no hablan de otra cosa. El oro de las monjas. Dámelo, y quizás sea magnánimo. Quizás te deje vivir en algún rincón olvidado de mis tierras, como la rata que eres». Se detuvo a pocos metros de ella. Su presencia era una montaña de amenaza. Elara lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. La llama de la vela se reflejaba en sus pupilas, dos puntos de fuego desafiante. «Tienes razón», dijo ella con una serenidad que lo desconcertó. «Encontré un tesoro, uno mucho más valioso que el oro. Encontré la verdad». Y con un movimiento lento y deliberado, levantó el pesado diario de Sor Isabel, mostrándoselo como si fuera un escudo. Él frunció el ceño, confundido por un instante. «¿Qué es eso? ¿Un libro de oraciones? ¿Pretendes rezar para que me vaya?». La burla en su voz era palpable, pero bajo ella una primera semilla de inquietud comenzaba a germinar.
La confianza de aquella mujer era antinatural, peligrosa. No actuaba como una presa acorralada, sino como alguien que había preparado una trampa. «No es un libro de oraciones», replicó Elara, su voz adquiriendo una nueva fuerza. «Es un libro de cuentas, un registro de todas las deudas que tu familia tiene con la gente de este valle, deudas de tierra, deudas de sangre». Abrió el diario por una página marcada y comenzó a leer en voz alta, su voz clara y firme llenando cada rincón de la capilla. Leyó el testimonio de Sor Isabel sobre cómo el abuelo de don Ricardo había falsificado la firma del viejo Matías Vargas para robarle el manantial que regaba sus campos, dejándolo morir de sed y de pena. La especificidad del relato, los nombres, las fechas, el detalle del crimen golpearon a don Ricardo como una bofetada invisible. El color desapareció de su rostro. «¡Calla!», rugió, su máscara de control rompiéndose para revelar la bestia furiosa que había debajo. «Son las mentiras de una vieja loca». Pero sus hombres se miraron entre sí, incómodos. El nombre de Vargas todavía era recordado en el valle. Su historia, una leyenda susurrada de injusticia. Elara no se detuvo. Pasó la página y leyó otro pasaje, esta vez sobre cómo el padre de Ricardo había provocado un incendio para quedarse con las tierras de la familia Ramírez, culpando a unos bandidos que nunca existieron. «Aquí están las pruebas», dijo, y de entre las páginas del diario sacó uno de los pergaminos amarillentos. El título de propiedad original, confiado a las hermanas por un notario con cargo de conciencia. El pergamino, con su sello y sus firmas antiguas, era un fantasma de la verdad, un objeto tangible que desmentía generaciones de mentiras. Para los hombres de Ricardo, analfabetos en su mayoría, el papel en sí mismo tenía un poder casi mágico, un aura de autoridad que no podían negar. La duda comenzó a envenenar su lealtad comprada. Fue entonces cuando don Ricardo perdió el control por completo. La codicia por el oro fue reemplazada por un terror primordial a que la verdad destruyera el imperio que su familia había construido sobre huesos y engaños. «¡Quémalo!», gritó, con los ojos inyectados en sangre. «Quémalo todo ahora mismo». Dio un paso adelante, su mano yendo instintivamente hacia la pistola en su cinturón, pero Elara había anticipado su reacción. No estaba allí para morir, sino para plantar una semilla. «Este conocimiento ya no me pertenece solo a mí», declaró, su voz elevándose por encima del pánico creciente. «Sus secretos ya no viven solo entre estos muros». Era un farol, pero uno lanzado con tal convicción que pareció una verdad irrefutable. En ese instante de vacilación, mientras Ricardo decidía si matarla, destruiría la amenaza o la convertiría en una mártir. Elara actuó. Con un movimiento rápido, arrojó su vela encendida sobre un montón de viejos hábitos y misales secos como la yesca que había acumulado cerca del altar. La llama prendió al instante, con un rugido hambriento. El fuego se extendió con una velocidad aterradora, creando una pared de llamas y humo negro y asfixiante entre ella y sus agresores. Los hombres gritaron, retrocediendo instintivamente ante el calor y el caos. La capilla, que había sido un mausoleo, silencioso, se convirtió en un infierno rugiente. Las sombras danzaron salvajemente, como los demonios de la conciencia de Ricardo desatados por fin. Aprovechando la confusión, Elara se deslizó por una pequeña puerta lateral que había descubierto en sus exploraciones, una que conducía a los pasillos laberínticos del claustro. El diario y los pergaminos estaban a salvo, apretados contra su corazón que latía con una mezcla de terror y un triunfo salvaje. Podía oír los gritos de Ricardo, ahogados por el crepitar del fuego, maldiciendo su nombre. No huyó del convento,
Se adentró más en sus entrañas, utilizando la oscuridad y el conocimiento de su trazado como sus aliados. Sabía que no había ganado la guerra, pero había ganado la batalla más importante. Le había mostrado al monstruo que no le tenía miedo. Le había enseñado que hay tesoros que no se pueden robar y verdades que, una vez desenterradas, arden con un fuego que ni toda su riqueza podría apagar. Desde la seguridad de una celda en 1900, el ala opuesta vio cómo las llamas se elevaban hacia el cielo nocturno, una pira funeraria para el poder de don Ricardo. El fuego purificaría la capilla, pero no destruiría el secreto que ésta había guardado. El secreto ahora vivía en ella, y a través de ella pronto pertenecería a todo el valle. La noche de la confrontación había terminado, y el amanecer de la justicia estaba a punto de comenzar. El alba que siguió a la noche del fuego no trajo consigo el olor a ceniza de la derrota, sino el sino, perfume limpio y puro de la tierra mojada por el rocío, una promesa de nuevos comienzos. El ara emergió de las profundidades del convento no como una fugitiva chamuscada, sino como la portadora de una antorcha de verdad. El diario de Sor Isabel y los pergaminos, resguardados junto a su pecho, eran más pesados que el hijo que llevaba en su vientre, pues contenían el destino de todo un valle. Sabía que la confrontación en la capilla había sido solo la primera escaramuza. Para ganar la guerra necesitaba un ejército, y su única arma era la justicia. Con una determinación forjada en el crisol del dolor, descendió de las colinas, dejando atrás su único refugio. Ya no se escondía. Caminaba a plena luz del día, la cabeza alta, el paso firme. Su destino era la parroquia del pueblo, y su esperanza, un joven sacerdote recién llegado del seminario, el padre Miguel, un hombre cuya fe, se rumoreaba, aún no había aprendido a doblegarse ante el poder terrenal del dinero y la ostentación que don Ricardo exhibía como un pavo real. Encontró al padre Miguel en la sacristía, un hombre de rostro pálido y manos finas que temblaron ligeramente al oír el nombre de Montenegro. El ara no le suplicó, no le imploró, simplemente desplegó su verdad sobre la mesa de roble donde se guardaban los registros de bautismos y de funciones. Le mostró el diario, le leyó los pasajes que ardían con la indignación de Sor Isabel y le presentó los títulos de propiedad, fantasmas de papel y tinta que gritaban por los despojados. El sacerdote vio el miedo en sus propios ojos, pero vio algo más fuerte en los de el ara, la fe inquebrantable en la justicia. El domingo siguiente, la plaza de la iglesia bullía con la rutina de la sumisión. Los campesinos, con sus ropas más limpias, ofrecían saludos serviles a don Ricardo, que había llegado en su calesa de maderas importadas, luciendo un traje de lino blanco que era un insulto a la pobreza circundante. Disfrutaba de su papel de señor feudal, ignorando que su reino de arena estaba a punto de ser barrido por una marea que él mismo había provocado. Su arrogancia era un escudo de cristal, brillante pero frágil. Cuando la misa concluyó y la gente comenzaba a dispersarse, el padre Miguel subió a los escalones del atrio, un lugar desde donde solo se hablaba de Dios. Pero a su lado, para el asombro de todos, estaba el ara, la viuda desaparecida, sosteniendo un libro antiguo. Un silencio denso, preñado de preguntas y temor, cayó sobre la plaza. Don Ricardo la vio y una sonrisa de desprecio se dibujó en su rostro, creyendo que era el acto final de una loca desesperada. Pero no fue la voz de el ara la que rompió el silencio, sino la del sacerdote, amplificada por la acústica de la plaza y por una convicción divina. «Hermanos», comenzó, «la casa de Dios es casa de verdad, y hoy una verdad que ha dormido durante 50 años ha despertado para reclamar lo que es suyo». Entonces, con voz clara y resonante, comenzó a leer el primer testimonio del diario, la historia del robo de las tierras de la familia Vargas.
Un murmullo recorrió a la multitud como una descarga eléctrica. Los nietos del viejo Vargas estaban allí, escuchando la crónica exacta del crimen que sus abuelos solo se atrevían a contar en susurros. Entonces el Ara dio un paso al frente y con una voz que no tembló llamó a los descendientes por su nombre y les mostró el pergamino original. El papel amarillento, con su sello de lacre, era más poderoso que 1000 palabras. La sonrisa de don Ricardo se congeló, transformándose en una mueca de incredulidad y luego de furia. El Ara continuó imperturbable. Llamó a los Ramírez, a los Soto, a los Mendoza. Con cada nombre, con cada pergamino desenrollado, un eslabón de la cadena del miedo se rompía. La gente ya no miraba a don Ricardo con temor, sino con un desprecio frío, con la ira justa de los humillados que por fin encuentran su voz. «¡Basta! ¡Bruja mentirosa!», rugió finalmente don Ricardo, la cara congestionada por la rabia. Su fachada de opulencia y control se hizo añicos, revelando al matón vulgar que siempre había sido. «Capataces, atrapada a esa mujer y a ese cura traidor, quemad esos papeles». Pero cuando se giró hacia sus hombres, buscando la obediencia ciega de siempre, encontró algo nuevo: la vacilación. Sus hombres, cuyos propios abuelos quizás estaban en esas listas, se miraron unos a otros. Vieron en los rostros de sus vecinos no el miedo, sino una resolución de acero. Por primera vez, el peso de las monedas de plata de don Ricardo no fue suficiente para comprar su lealtad. Nadie se movió. Ese fue el momento de su verdadera derrota. No fue un golpe, ni un disparo. Fue el silencio. Un silencio que lo despojó de todo su poder y lo dejó desnudo en su patética tiranía. Humillado, abandonado por los mismos hombres que pagaba para que le temieran, don Ricardo se quedó solo en medio de la plaza. Un rey sin súbditos, un lobo sin dientes. La multitud no lo linchó. Le concedieron una humillación mucho más profunda, la indiferencia. Le dieron la espalda y, liderados por el Ara y el padre Miguel, comenzaron a hablar del futuro, de cómo repartirían las tierras, de cómo reconstruirían su comunidad. Aquella noche, sin el amparo de sus matones y enfrentado al desprecio de todo un pueblo, don Ricardo Montenegro cargó un solo baúl con el oro que pudo reunir y huyó en la oscuridad, no en su ostentosa calesa, sino a lomos de un solo caballo, como un ladrón común. Nunca más se supo de él. Se desvaneció como una pesadilla al amanecer, dejando tras de sí solo el recuerdo de una injusticia que finalmente había encontrado su fin. Pasaron 5 años. El valle, liberado del yugo de la codicia, floreció de una manera que nadie recordaba. Los campos, ahora trabajados con el orgullo de ser propios, producían cosechas abundantes. El agua del río corría libre para todos, y las pequeñas casas de adobe, antes grises y tristes, se adornaban con los colores vivos de las flores y la esperanza. La riqueza ya no se concentraba en una única hacienda ostentosa, sino que se repartía en la prosperidad compartida de muchas familias. El convento de Santa Brígida de las Almas también renació de sus cenizas. Ya no era un esqueleto de fe olvidada, sino el corazón palpitante de la nueva comunidad. Gracias al esfuerzo de todos, sus muros fueron reparados, sus jardines replantados y sus vitrales rotos, reemplazados por otros nuevos que contaban, no historias de santos lejanos, sino la leyenda de su propio éxodo y liberación. Se convirtió en una escuela para los niños y en una cooperativa para las mujeres. El Ara se convirtió en la guardiana de aquel legado. No era una alcaldesa ni una terrateniente, sino algo mucho más importante. Era la conciencia del valle. Su sabiduría, nacida del dolor y nutrida por la justicia, era el faro que guiaba las decisiones de la comunidad. Su palabra era respetada, no por miedo, sino por un profundo amor
y una gratitud que el tiempo no hacía más que acrecentar. A menudo se la podía ver sentada en el claustro restaurado, enseñando a leer a un grupo de mujeres, usando las páginas del diario de Sor Isabel como primera lección. Cerca de ella, un niño de 5 años, de ojos oscuros y sonrisa valiente, jugaba entre las rosas. Era Mateo, su hijo, un niño nacido en la desolación, pero criado en la libertad, ajeno a las sombras que su madre había tenido que conquistar para que él pudiera correr bajo el sol. A veces, en el silencio del atardecer, cuando la luz dorada bañaba los muros del convento, Elara sentía la presencia de su esposo a su lado. No era una aparición fantasmal, sino una certeza cálida en su corazón. Había cumplido su promesa, había protegido a su hijo, había honrado su memoria y había transformado la tumba de su amor en la cuna de un futuro justo para todos. Y así, la leyenda de la viuda del convento se tejió en el alma del valle, una historia susurrada de madres a hijos, un recordatorio eterno de que el poder más grande no reside en la riqueza ni en la tierra, sino en el coraje de una sola voz que se atreve a leer la verdad en voz alta, transformando los susurros de los fantasmas del pasado en el himno de la libertad del futuro. La historia de Elara, como tantas otras leyendas susurradas al calor del hogar, no es solo el relato de una mujer, sino el eco de una verdad universal. Nos enseña que la tiranía, por muy imponente que parezca, por muy ataviada que esté con la seda de la opulencia y el oro del poder, siempre construye su imperio sobre los cimientos frágiles del miedo y del silencio. Y basta una sola voz, armada con la verdad, para hacer que todo el edificio de la injusticia se derrumbe como un castillo de naipes. Su viaje nos revela la naturaleza del verdadero tesoro. Don Ricardo Montenegro poseía la riqueza del mundo material. Sus carruajes eran de maderas exóticas, sus ropas bordadas con hilos de plata y su poder se medía en hectáreas de tierra usurpada. Pero Elara, en la más profunda de las miserias, encontró un tesoro que ninguna fortuna puede comprar y que ningún ladrón puede arrebatar: el conocimiento. La verdad, escrita en un diario olvidado, fue el arma que despojó al tirano de su corona y devolvió la dignidad a un pueblo entero. La fuerza de Elara no nació del odio ni del deseo de venganza, aunque ambos habrían sido justificados. Su poder emanaba de la fuente más pura y primigenia que existe, el amor incondicional de una madre. Cada paso que dio, cada miedo que conquistó, cada palabra que leyó, lo hizo pensando en el futuro que anidaba en su vientre. Luchaba no por recuperar su pasado, sino por construir un mundo justo donde su hijo, Mateo, pudiera crecer libre sin tener que inclinar la cabeza ante nadie. El convento, aquel lugar maldito y temido, se convirtió en el símbolo de su renacimiento. Los susurros que la guiaron no eran de fantasmas atormentados, sino el eco de la resistencia silenciosa de otras mujeres que, como ella, se negaron a ser meras espectadoras de la injusticia. Sor Isabel le pasó el testigo a través del tiempo y Elara, al aceptar esa herencia, demostró que la sororidad y el coraje son lazos que ni la muerte ni el olvido pueden romper jamás. Esta leyenda nos recuerda que los verdaderos monstruos no se esconden en las ruinas abandonadas ni en las sombras de la noche. A menudo caminan a plena luz del día, vestidos con el manto de la autoridad y la respetabilidad. El verdadero terror es la apatía, el silencio cómplice, el miedo que nos paraliza y nos convierte en prisioneros en nuestras propias vidas. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. La justicia, como una semilla enterrada bajo la tierra seca, puede tardar generaciones en germinar, pero necesita de almas valientes que la rieguen con sus lágrimas, su sudor y su determinación. Elara fue esa jardinera de la esperanza.
Su historia es un faro que ilumina la oscuridad, un recordatorio de que dentro de cada uno de nosotros reside la capacidad de desafiar a los gigantes, de reescribir nuestro destino y de transformar el luto en una revolución. La vida nos presenta a todos nuestros propios conventos abandonados, momentos de desolación en los que parece que toda esperanza se ha perdido. Pero es precisamente en esos lugares, en el silencio de nuestro dolor, donde a menudo encontramos la fuerza oculta y la verdad que nos hará libres. La historia de Elara es la historia de todos aquellos que, al tocar fondo, descubrieron que no estaban sobre la arena, sino sobre una roca firme desde la que podían volver a levantarse. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha encendido una llama de esperanza en tu interior, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir esta leyenda para que su mensaje de coraje llegue a más personas y a darle a me gusta para que el algoritmo sepa que las historias de resiliencia importan. Queremos que esta comunidad sea un refugio para las almas que creen en la fuerza del espíritu humano contra la adversidad. Y ahora te pregunto a ti, cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje, qué verdad has descubierto en tu propio sótano secreto, cuál es la fuerza que te impulsa a seguir adelante incluso cuando el camino es oscuro. Queremos leer tu historia, porque cada experiencia compartida es un hilo más en el tejido de nuestra fortaleza colectiva. Tu voz también importa.